postrero día. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, ¿no es cierto? Esto en el verso 28, capítulo 2, Daniel exalta a Dios, lo reconoce que sin él, ¿no es cierto?, el sueño no se pudo interpretar. Y del verso 29 del capítulo 2 al verso 35, Daniel le cuenta el sueño del rey. Amén. Del verso 29 al verso 35. Dice así: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. O sea, Daniel no solo le va a contar el sueño, sino que también Daniel le cuenta lo que le pasaba al rey estando en la cama. Dice Daniel, tú, rey, cuando estabas en tu cama, estabas pensando, ¿qué pasaría en el futuro con los reinos? ¿Cómo serían los reinos del futuro? Y ese pensamiento se acostó por eso Nabucodonosor. Y Dios, en el sueño le revela ese misterio. Amén. Dice así el verso 31. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, acá hay 5 imperios. Desde Nabucodonosor, la cabeza de oro, hasta los pies mezclados con barro cocido, hay 5 imperios. Ahora lo vamos a ver. Verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamos de la era del verano, y los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, esta piedra, esta roca, pega a la imagen, en la base de la imagen, o sea, la estatua que está acá, que ustedes la pueden ver, pega, desmenuza todo, o sea, despedaza toda la estatua, desde los pies, del barro cocido con hierro, hasta la cabeza de oro, la despedaza, ¿no es cierto? Y dice, sin que quede rastro de ello, es como que el viento sopló y llevó todo lo que era de la estatua sin que deje rastro. O sea, acá habla de que este impacto de esta piedra, al golpear esta estatua, borró después de la faz de la tierra todo lo que era esta estatua, ¿no es cierto? El oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido, ¿no es cierto?, con hierro mezclado. Esto nos da a entender que este imperio que habla acá de la piedra es el milenio. ¿Ya? Este imperio es del milenio y en la piedra cortada que pega a la estatua es la segunda venida de Cristo en forma visible. No hablo del rapto. El rapto solamente lo va a ver la iglesia, no el mundo. La segunda venida de Cristo va a ser visible. Eso lo vamos a estudiar después en Apocalipsis 19. Amén. ¿Cómo va a ser? Con detalle. Amén. En su segunda venida Cristo va a destruir estos imperios. Amén. Y no va a quedar rastro. Quiere decir que esto es lo que estamos estudiando, son los juicios de Apocalipsis, que ya vimos hasta la trompeta, ¿no es cierto? Nos quedan las 7 copas de la ira de Dios. Bien,
Hasta acá es el sueño, hasta el verso 35, donde la piedra pega a la imagen, no queda nada, la destruye y la piedra se hace un gran monte. Hasta el verso 35 es el sueño. Del verso 36 en adelante, Daniel le va a dar la interpretación al rey. Amén. ¿Quiere que cambie la hoja? Verso 36 dice: este es el sueño y también la interpretación que le diremos en presencia del rey. Verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quieras que habitan, hijo de hombre, bestia del campo y ave del cielo, Él lo ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Amén. Babilonia, la cabeza de oro, ¿no es cierto? Un reino de esplendor, un reino prosperado, un reino donde las leyes eran justas, un reino donde los ciudadanos vivían en libertad y tenían justicia, ¿no es cierto?, en esas calles, en sus ciudadanos. Seguimos con el verso 39. Después de ti se levantará otro reino inferior, Medo-Persa, otro reino inferior, los brazos y el pecho de plata, los medos y los persas. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, Grecia, el imperio de Alejandro el Grande, que muere después joven. Amén. Empecemos con los medos y los persas. Un reino inferior, los medos y los persas. Acá nos habla de la caída de Babilonia en capítulo 5 de Daniel, cuando Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor, muere después de la escritura en la pared. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez leyeron la famosa escritura de la pared? Vamos a leer Daniel capítulo 5. El título es La escritura en la pared. Amén. Pero no vamos a leer todo el capítulo 5. Vamos a leer lo que Daniel le está relatando al rey sobre, después de ti, dice el rey, verso 39 capítulo 2, se levantará otro reino inferior, que es el pecho y los brazos de plata. Capítulo 5 de Daniel, versos 30 y 31. Capítulo 5 de Daniel, versos 30 y 31, dice así: y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Amén. Acá muestra que el reino de los caldeos, ¿no es cierto?, es entregado a los medos y los persas en el capítulo 5, porque Belsasar era hijo de Nabucodonosor, es muerto esa noche por los medos y por los persas, y los medos y los persas comienzan a reinar a partir de acá, del verso 31 del capítulo 5. Y recordemos que Daniel le dice a Nabucodonosor: después de ti se levantará un reino inferior, que son los medos y los persas. La caída de Babilonia está en el capítulo 5 de Daniel, versos 30 y 31. Amén. Seguimos en el verso 39 del capítulo 2. Verso 39 del capítulo 2. Dice: un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Acá habla de Grecia, de Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, como se lo llama. Amén. Que él vence a los medios y a los persas y comienza el imperio griego. ¿Y esas películas, hermano? Acá, la imagen. Sí. Los medios y los persas y el imperio griego. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a Daniel capítulo 8. La visión del carnero y el macho cabrío. Amén. La visión del carnero, capítulo 8 de Daniel. Atento a la jugada, Matalla. La visión del carnero y el macho cabrío. El carnero
es el imperio medo-persa. El macho cabrío es Grecia. Acá lo explica la misma palabra de Dios. Capítulo 8, versos 20 y 21. Dice así: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. ¿Por qué? Porque el macho cabrío mata al carnero. Vamos a leerlo acá, 8 de Daniel, capítulo 8. 8, Verso 5, capítulo 8, Daniel, verso 5 en adelante. Dice así: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. O sea, el macho cabrío venía del poniente sin tocar la tierra. Esto muestra la velocidad con que Alejandro Grande, porque fue un estratega, un técnico en la guerra, ¿no es cierto? La velocidad con que él conquistó todo Asia mucho más rápido que todos los imperios anteriores. Por eso dice que el macho cabrío venía sin tocar la tierra. O sea, la velocidad con que este rey fue conquistando todo Asia. Para que tenga un ejemplo, si a otro le tocaba conquistar Asia en 20 años, él lo hizo en 7. Amén. Mucho más rápido que los otros. tenía mucha estrategia. Mucha estrategia. Amén. Yo vi todas esas películas. El verso... de Daniel, yo vi toda la película de estrategia que significaba. Claro, el verso 6 del capítulo 8 dice así: vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y lo quebró, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, y lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase al carnero de su poder. O sea, el macho cabrío tumba, mata y destruye al carnero. Este es el imperio griego que toma el poder, es el tercer imperio, ¿no es cierto?, que después de los medios y los persas surge en la tierra. Amén. Seguimos con Daniel capítulo 2. El verso 40. El cuarto reino, reino de hierro, fue Roma. Fue el más largo porque son los pies, son las 2 piernas, ¿no es cierto?, de la estatua. Y como las piernas son la mitad del cuerpo, ustedes ven que las piernas, ¿no es cierto?, de la estatua son de hierro. ¿Por qué? Porque Roma tuvo un reinado, o sea, el imperio de Roma fue el imperio que más duró. Duró más o menos aproximadamente unos 560 años. Empezó antes de Cristo y termina en el año 430 y pico, 450 después de Cristo. O sea, se cree que más o menos, se calcula que empezó en el año 80 antes de Cristo. Antes de Cristo, cuando ellos, ¿no es cierto?, destruyan al imperio griego. Amén. En las profecías bíblicas,